Hare Krishna a todo el mundo, un cordial saludo a la audiencia que está presente hoy día. Mi nombre es Mathuresh Das y me siento muy honrado hoy de tener en este panel de discusión a ilustres invitados como son Hridayananda Maharaj, Dhanvantari Maharaj, y estamos esperando que se una Guru Prasada Maharaj, que también está invitado. Esta es una presentación organizada por el Ministerio de Educación de ISKCON como parte del festival llamado Los Libros son la Base, que se está llevando a cabo esta semana. Nuestros invitados hoy son ampliamente conocidos en nuestra región latinoamericana por ser pioneros en la fundación y el desarrollo del movimiento Hare Krishna, junto con otros sobresalientes devotos. Ellos son una constante fuente de inspiración para sus cientos de discípulos y seguidores, habiendo consagrado sus vidas al servicio de Srila Prabhupada y su misión en Occidente. Pues hoy vamos a escuchar de ellos sus experiencias, realizaciones y consejos acerca de la importancia de la lectura de los libros de Srila Prabhupada, además de los programas e iniciativas que ellos tienen para incrementar la lectura de estos maravillosos libros que ellos han establecido en los países donde ellos sirven y viajan. Entonces, bienvenidos, Hridayananda Maharaj, Dhanvantari Maharaj, y muchísimas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo para hablar sobre este importante tema. Entonces, vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas generales. Hridayananda Maharaj, por favor, cuéntenos cuál es el rol que los libros de Srila Prabhupada han jugado en su vida. Creo que puedo decir que los libros de Prabhupada hicieron mi vida o me dieron vida. En el sentido que en 69 yo era estudiante universitario, loco, como casi todos. Bueno, no todos, pero así, buscando y todo eso, lo que siempre escuchamos. Y visitaba el templo, yo vi a los devotos cantando, haciendo Harinam Sankirtan en el campus de Berkeley, que me impresionó mucho, me impresionó su carácter. Y finalmente visitó el templo. O sea, todo me agradaba, todo me impresionaba, pero es cuando compré Bhagavad Gita de Prabhupada, esa edición reducida, así la primera edición. Eso fue mi momento eureka. O sea que eso transformó completamente mi vida. Antes de eso, yo entendía que Hare Krishna era algo muy enriquecedor, muy positivo que quería en mi vida, pero cuando empecé a leer Bhagavad Gita, mi vida se transformó completamente y entonces es el libro realmente que me dio así una satisfacción intelectual y específicamente porque el concepto de Veda, que somos, como Prabhupada dijo, que somos cualitativamente iguales a Dios, pero cuantitativamente diferentes. Eso me impactó, como se dice en inglés, como una tonelada de ladrillos. Y solo esa frase me transformó la vida. Y yo recuerdo que la última vacación que tuve con mi familia fue en el verano de 69 y fuera de Los Ángeles hay una sierra no como Bolivia obviamente, pero hay una sierra que llega tal vez a como si 3,000 metros, o sea que no es nada. Y entonces la familia fue a lugares que las familias van, ¿verdad? Que hay lagos grandes y todo eso. Y yo recuerdo que
yo estaba sentado atrás con Bhagavad Gita y cuando volvíamos, cuando se vuelve y uno empieza a bajar de la sierra y se ve toda el área de Los Ángeles y el mar, es una vista espectacular y todo el mundo comentaba, yo estaba atrás y yo pensaba, no, eso es la energía ilusoria de Krishna. Sí, bien neófito, pero sincero. Y entonces ese libro transformó mi vida. Después voy a contar otro momento que para mí fue tan extático que es difícil expresarlo con palabras. Yo entré en el templo de Berkeley, me hicieron secretario y tesorero del templo después de poco tiempo, yo como nuevo, no iniciado. Y Krishna era tan misericordioso que me dio un cuarto privado de lujo. Así, era un cuarto muy bonito en la casa y yo nunca pensaba que es mi cuarto. Yo era secretario y tesorero y eso es la oficina. Pero viendo ahora, yo veo que Krishna me dio un cuarto privado cuando yo era un bhakta con 20 años y entonces descubrí en eso. En ese cuarto había, ¿cómo se dice en español? Gavetas. Y yo descubrí manuscritos de Bhagavad Gita completo, que no se había publicado, nunca se había publicado con el sánscrito. Y eran páginas, solo así hojas, así dactilografadas de los primeros versos del cuarto capítulo de Bhagavad Gita. Entonces eso se volvió mi mayor tesoro en la vida. Y cuando leí así esas palabras de Prabhupada y con el sánscrito y la traducción y palabra por palabra, era la mayor felicidad de mi vida. Y llevaba las hojas a todas partes. Wow. Y también Krishna me dio oportunidad de leer el Bhagavatam porque así después de tal vez un mes o 2 meses en el templo, yo tuve así un gripe. Y sí, normal, ordinario, ¿verdad? Pero con un poco de fiebre no podía salir. Entonces en ISKCON, por lo menos en Berkeley, si uno estaba enfermo y no podía salir a Sankirtan, solo había un remedio, que era que uno tenía que ayunar, pero uno podía comer naranjas. Y entonces, en ese entonces, la fruta en los Estados Unidos era muy barata. Ahora es cara, pero era muy barata la fruta. Entonces me daban decenas de naranjas y era el único remedio para una enfermedad de un brahmachari, era quedar en el ashram, uno no podía comer, pero me daban así 50 naranjas. Pero durante ese tiempo yo me puse a leer el primer canto del Bhagavatam, que era la edición que Prabhupada trajo de la India. Y me encantó, entonces pasé el día entero leyendo el Bhagavatam, los 3 volúmenes, así. En algunos días leí los 3 volúmenes y sobre esos 3 volúmenes, cuando tomé señas, después de la ceremonia, estuve en el cuarto de Prabhupada y el GBC quería que yo fuera. No, esa es otra cosa. Que Prabhupada nos daba consejo bien como un padre espiritual, porque más o menos la actitud de Prabhupada era, bueno, ahora les dicen ya, y a ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Simplemente van a aprovechar para comer bien o van a trabajar? Así como un padre con los hijos. Y entonces el GBC se reunió, porque en ese entonces no había un proyecto de ISKCON en Mayapur y no había un encuentro anual del GBC. El GBC simplemente de vez en cuando Prabhupada sentía que era necesario, llamaba al GBC y todo el mundo venía a donde Prabhupada estaba y así mismo. Y entonces Prabhupada llamó al GBC en ese entonces
y vinieron y se reunieron y redividieron el mapa, como se dice, reasignaron las zonas y Bhagavan salió de los Estados Unidos y se responsabilizó por Europa del Sur, España, Portugal, Francia, Italia. Y el GBC, el cuerpo, votó que yo debía ir a España para abrir España, porque no había un centro de ISKCON en España. Entonces, cuando fui al cuarto de Prabhupada, y Prabhupada me preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo dije que el GBC quiere que yo vaya a España. Y Prabhupada me dijo, primero consigue libros y entonces puedes ir. Y Prabhupada me dijo, cuando yo llegué a tu país, así Prabhupada hablaba, cuando vine a tu país, cuando yo vine a tu país, él dijo que cuando yo bajaba del barco, yo ni sabía si yo debía ir a la izquierda o a la derecha, ni eso sabía. Prabhupada dijo, pero yo no temía, yo tenía confianza. Mi confianza era mis libros. Y Prabhupada dijo, porque yo traje, él me dijo 600 libros, 200 de cada volumen, la trilogía del primer canto. Y Prabhupada dijo que yo había traído mis libros y eso era mi confianza. Increíble. Gracias, Maharaj. O sea que el Bhagavad Gita fue el libro que lo explotó en usted. Y último, voy ahora a darle último detalle de esa historia. Seguro. Que Prabhupada dijo que primero consigue libros en español y después puedes ir a España y cuando se lo dije al jefe, dice, no, vete ahora. Yo dije, pero Prabhupada dijo, y él, entonces nadie hizo un arreglo para publicar libros nacionales, así que no fui. Bueno, más bien que no fue porque después pudo venir a Latinoamérica y eso fue una gran fortuna para nosotros. Sí. Gracias, Maharaj. Bueno, yo le voy a preguntar ahora a Dhanvantari Maharaj, que él es tan experimentado en la educación, especialmente en Brasil. Maharaj, ¿cómo cree usted que los devotos en Latinoamérica se identifican con los libros de Srila Prabhupada, tanto cultural y como socialmente, o con el hábito de lectura en general? Porque aparentemente no somos muy entusiastas en la lectura en Latinoamérica. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, Maharaj? Hare Krishna. Mi experiencia es más en Brasil. Entonces, nuestro país es muy grande y hay una diversidad también muy grande de influencias culturales de otros países. Entonces, hay grupos o hay regiones en Brasil que la gente es interesada en estudiar libros, leer libros. Y los devotos que vienen de estos lugares, ellos tienen una experiencia cultural de leer, de estudiar. Otros que vienen de otras regiones que no son muy estudiados, entonces estos sí, ellos tienen muchas dificultades. Y cuando se vuelven devotos y van a vivir en un templo, ellos tienen mucha dificultad, hasta mismo para atender a las clases, incluso de Bhagavatam. Ellos tenían eso en el pasado, era más fuerte. Ahora hay muchos devotos seniors, expertos en los libros de Prabhupada, que dan asociación. Entonces, los devotos en general están estudiando más que en los primordios, en los primeros tiempos del movimiento en Brasil. La importancia de los libros para todos los devotos es siempre una referencia absoluta. Todos creen que en las instrucciones de Prabhupada que están dadas en sus libros. Entonces,
aún aquellos que no estudian mucho, que no tienen esta atracción para los estudios, ellos también creen profundamente que los libros de Prabhupada son la referencia máxima del Shastra y que sirven para su orientación en la vida espiritual, en las diferentes etapas que han de pasar en el futuro. Entonces, de una manera general, los devotos aprecian mucho los libros de Prabhupada y muchos de ellos estudian con dedicación. Mi experiencia como coordinador del Instituto Jaladuta, que recibimos devotos de diferentes partes, algunos no están tan listos para estudiar muchas horas por día, pero cuando empezamos, ellos se encantan con el tema, con los temas de los libros, y entonces estudian con dedicación. Sobre eso, si puedo comentar. Por favor, Maharaj. Sí, aprecio mucho lo que Dhanvantari Swami dijo. A mí siempre me parece útil tratar de colocar una situación o asunto dentro de un contexto histórico. Y sabemos que cuando Prabhupada estaba aquí, que él mismo se quejaba de que muchos discípulos no leían sus libros. Y voy a tocar en ese punto porque yo recuerdo una clase de Bhagavatam en Los Ángeles en los años 70 y Prabhupada decía así con bastante sarcasmo que Prabhupada decía que ustedes están destruyendo muchos libros, que él apreciaba, claro. Pero dijo, entonces, si las personas que compran los libros, si te preguntan y tú también estudias, tú también lees el libro, tú vas a decir, no, yo no leo los libros, simplemente los vendo. Así Prabhupada hablaba eso así de forma muy sarcástica pero el hecho es que mismo yo sé que en el mundo cristiano se dice que el secreto sucio del cristianismo es que nadie lee la Biblia. O sea que claro que algunas personas, pero por ejemplo, ¿cuántas personas realmente están interesadas en teología? O en teología sistemática, si tú vas a una librería popular, mucha gente va, ¿cuántas personas compran libros de teología? Y además, Krishna dice que 4 tipos de personas se acercan a mí. Y sin duda, la mayoría están en las primeras 2 categorías, Arto, Artarti, que el sufrido y el que busca ayuda, digamos, material. Y entonces, las últimas 2 categorías, Jigyasu, curioso, y Gyani, que realmente tiene conocimiento, yo creo que en cualquier religión, digamos, grande, bien expandida, serán la minoría. Prabhupada vino originalmente a Occidente con el deseo y el propósito de reconstruir una clase de brahmanas. Pero Prabhupada mismo notaba y decía que la mayoría de personas que entraban no eran así por naturaleza brahmanas. Sin duda son grandes almas. Entonces, más un punto, después voy a sacar mi conclusión. Que si estudiamos la historia Vaishnava, y bien la historia védica, pero específicamente la historia Vaishnava, vemos que la cultura Vaishnava no era una cultura de lectura, era lectura, o sea, era una cultura de
oral. O sea que algunas personas, los brahmanas, que tenían conocimiento, brahmanas Vaishnavas, que predicaban, instruían, explicaban, y el pueblo escuchaba. Eso era el sistema. Y contaban historias, y por eso el Bhagavatam está lleno de historias. Y eso para no hablar del Mahabharata. Entonces, la cultura natural, la cultura humana natural, se puede decir, es una cultura que los brahmanas, los que realmente tienen conocimiento, que conocen las escrituras, se las explican al pueblo. En ISKCON tenemos, honestamente, un pueblo trascendental, pero un pueblo. Que una pequeña minoría son realmente eruditos, son estudiosos, pero comparten el conocimiento. Todo el mundo disfruta del conocimiento, todo el mundo se aprovecha. Pero, y mismo Prabhupada, Prabhupada decía, y no es simplemente una cosa de ISKCON, Prabhupada contaba siempre la historia de su guru Bhaktisiddhanta, que Prabhupada visitaba su guru, creo que en Vrindavan, y Bhaktisiddhanta daba una clase ese día, y también se abría un templo con ceremonia, con mucha comida y con kirtan, y la mayoría de los discípulos no fueron a la clase de su guru, sino que fueron al festival. O sea, escogieron al festival, el festival en vez de escuchar a su guru. Y Prabhupada dijo que yo quedé para escuchar. Así que creo que los libros de Prabhupada, como Danvantari me dijo muy bien, explicó muy bien que para todos nosotros es el máximo punto de referencia, y puedo decir que nadie tiene potencia espiritual como Prabhupada en sus libros, por lo menos. Claro que los grandes acharyas previos con otro lenguaje, pero cuando leo los libros de Prabhupada, escucho, porque siempre me mandan por email ese PT o algo así, y cuando escucho a Prabhupada, su potencia, su poder, que va directamente al grano, sin enrollarse nunca con diplomacia artificial, o bueno, eso es muy pesado, entonces no se lo voy a decir. El Prabhupada dice la verdad con tanta potencia, tan directo, y él podía hacerlo sin ofender, por su potencia, por su pureza. Tantas veces yo vi Prabhupada diciendo cosas a la cara de un obispo, de un político, de un académico, y hablaba tan directamente, sin, como se dice en Brasil, ningún mental, porque por su pureza, y las personas no se ofendían. Es igual en sus libros. Prabhupada dice cosas sobre filosofía, cosas filosóficas, sobre materialismo y vida espiritual. Y entonces, Prabhupada también me escribió una carta diciendo que tú debes leer mis libros y explicarlos con tus propias palabras. Entonces, el hecho que yo tengo, se puede decir, otro lenguaje o otro estilo, o hago un cierto tipo de argumento, eso es la instrucción que recibí de Prabhupada. Entonces, no es simplemente porque soy un pícoro. Eso es solo la mitad del, ¿verdad? Eso es solo la mitad de la causa. Pero, y también Prabhupada, la primera instrucción que Prabhupada me dio era de educarme, de completar mi carrera universitaria. Y dijo que yo quiero que tú expliques la conciencia de Krishna en forma bien educada, en forma racional, para personas así educadas, personas con educación.
Y Prabhupada también enfatizó, escribió para mí otra carta diciendo que tú debes leer mis libros y explicarlos con tus palabras. Y mis palabras son, digamos, más o mi forma de más racional occidental, como todo el mundo sabe, pero es la orden de Prabhupada. Entonces, Prabhupada también concebía de sus propios libros. Prabhupada también entendía sus libros como la base de todo, pero que teníamos que, no quiero decir dominar sus libros, que eso es absurdo hablar así, pero teníamos que aprender muy bien, aprender sus libros y traducirlos culturalmente, si teníamos la capacidad de hacerlo. Así que, sí. Gracias, Maharaj. Muy increíble lo que usted nos ha compartido. Pero volviendo un poco al tema de que la mayoría de los devotos prefieren ir al kirtan y a tomar prashadam que a la clase. Sí. Hay una carta que Srila Prabhupada escribió en el año 72 y dijo: solicito a todos mis estudiantes que lean mis libros muy seriamente todos los días sin falta. De esta manera su mente se absorberá al menos 1 o 2 horas diarias. Entonces, a menudo los devotos, para los devotos es un gran desafío leer los libros de Srila Prabhupada. ¿Cuál cree usted que sería el mayor obstáculo que los devotos enfrentan para leer los libros de Srila Prabhupada? Su propia naturaleza. O sea, hay en el sistema de Chaturvarnya, sistema de Varna, un sistema dado por Krishna. Y Prabhupada, yo creo que, claro que Prabhupada quería eso. Y si Prabhupada no había insistido, creo que hasta menos personas leerían los libros de Prabhupada. Pero el hecho es que hoy en día, como sabemos, la gran mayoría de devotos tienen familias, trabajo y todo eso. Y por naturaleza. Por naturaleza. Entonces, claro que tenemos que seguir insistiendo, pero mi sentido, ¿cómo se dice?, de realismo. Claro que queremos que todo el mundo lea los libros de Prabhupada seriamente todos los días, y muchos lo hacen. No es que, o sea, muchos lo hacen, pero hacer con que, yo creo que en cualquier religión, yo creo que es importante recordar que en unos sentidos importantísimos, un Vaishnava es único, pero en muchísimos sentidos humanos. O sea, tenemos la gran fortuna de haber conocido un alma completamente liberada. Tenemos la gran fortuna de tener conocimiento perfecto de la verdad absoluta. Esas cosas son únicas. La pureza de Prabhupada y los acharyas previos, esa pureza es única en la historia de la religión. Y el grado, el nivel de conocimiento que recibimos a partir del Señor Chaitanya, que es Krishna mismo, ese conocimiento es único. Pero en muchos sentidos de nuestra naturaleza, de la naturaleza de los devotos, todavía somos bien humanos. Somos bien humanos. Y por eso Krishna dice, 4 tipos de personas se acercan a mí. Y sabemos en toda religión, los que se interesan por teología son siempre una minoría. No hay ninguna religión en el mundo que sea de cierto tamaño. No sé, un grupito de académicos, pero no hay ninguna religión del mundo que tiene un número serio de adeptos en que la mayoría estudian las escrituras. Eso no existe. Entonces yo creo que lo que podemos hacer en forma práctica, o sea, compartimos el mismo deseo que todo el mundo estudie todos los días. Pero yo creo que una solución sería, y eso es lo que Prabhupada en última instancia quería, y que los devotos que son más estudiosos
que predican muy vigorosamente, muy activamente. Somos nosotros que vivimos, que los libros de Prabhupada son nuestro pan de cada día. Y Gracias, todos los devotos, no solamente nosotros, todos los miembros de ISKCON, y hay muchos, hay millares, que estudian seriamente los libros de Prabhupada. Tenemos que compartir, enseñar, predicar, ayudar. Tenemos que retribuir, o sea que hemos recibido no solamente los libros de Prabhupada, por el gusto por leerlos, que es el mayor regalo. Y nosotros que hemos recibido ese regalo, tenemos que repagarle a Prabhupada, enseñando constantemente. Perfecto. Gracias, Maharaj, por su respuesta. Muy importante. Tengo una pregunta para Dhanvantari Maharaj ahora. Y, Maharaj, en los libros de Srila Prabhupada a veces encontramos declaraciones muy fuertes y controversiales que son un desafío, ¿no?, para la comprensión de un devoto neófito que están comenzando a leer los libros. ¿Cómo este devoto puede superar este desafío, Maharaj? ¿Qué es lo que usted sugiere? Más me vale que se lo preguntaste a Dhanvantari Swami. Es para Dhanvantari Maharaj. Voy a decir, por favor, preguntarle a Hridayananda Maharaj. Vienen otras preguntas para Hridayananda Maharaj. Bueno, yo tengo una experiencia con los temas muy fuertes para mí mismo. Y yo trato de ver el conjunto de las obras de Prabhupada. No me fijar mi atención en solamente aquel punto, pero a comprender Prabhupada como el autor de muchos libros y también que ha creado como el acharya fundador de un movimiento donde él enseñó por su propio ejemplo, estuvo presente y entrenó a muchos de sus discípulos, como Hridayananda Maharaj dijo aquí. Entonces, ve los puntos que son controversiales, podemos comprender dentro de una visión general de Prabhupada, no fijar nuestra atención solamente en un punto. Esa es mi experiencia personal. Gracias, Maharaj. Muy buen consejo para los que están escuchando este panel. Y volviendo al tema, cuando Hridayananda Maharaj dijo que Prabhupada quería que leamos los libros y los expliquemos con nuestras propias palabras, yo tengo una pregunta para usted, Maharaj. Hoy en día, varios de los discípulos calificados de Srila Prabhupada han publicado sus propios libros. Entiendo que usted tiene varios libros publicados. Varias personas encuentran que leer estos libros es más fácil que leer los libros de Srila Prabhupada. ¿Qué sugiere usted, Maharaj, que se debe hacer para ayudar a los devotos a que aprecien los libros de Srila Prabhupada también? Buena pregunta. Primero, mi propia comprensión de lo que estoy haciendo. Yo no tengo ninguna duda sobre la pureza y potencia de Prabhupada, que es algo que no puedo imitar. Estoy tratando de seguir, pero eso no lo puedo imitar. Prabhupada tiene una pureza y potencia, y los dos van juntos. Una pureza y potencia que más allá, bien más allá de nosotros. Entonces, en última instancia, me gustaría mi ambición sería servir como puente a Prabhupada. Porque Prabhupada es el gran acharya. O sea, hay personas que malinterpretan el título acharya como
delusión así de que yo soy el gran acharya, pero no, yo uso la palabra acharya porque es la instrucción de Prabhupada. Después, cuando yo era guru por creo que 3 semanas, en mi cuarta semana de mi gran carrera como guru en ISKCON, yo estuve en Gainesville y me pidieron dar la clase de domingo en Chaitanya Charitamrita. Y es el Adi Lila, primer capítulo, verso 146. En el significado, Prabhupada dice que un guru auténtico, no así el gran líder de la institución, sino un guru auténtico se llama Charidev, o es llamado. Entonces, en mi corazón, yo sentí que yo acabé de recibir una instrucción directa de Prabhupada. Pero Prabhupada es el gran acharya de nuestros tiempos. Y yo soy su servidor. Así que yo escribo libros tratando de primero obedecer sus instrucciones directas a mí y tratando de servir su misión, ISKCON. Y si tengo éxito, si es que tengo algún éxito, las personas que, para mí, mi mayor éxito sería que las personas que leen mis libros, que van a descubrir que los libros con la mayor potencia espiritual son los de Prabhupada. Pero a veces hay que, bueno, ahora no, a veces yo creo que es urgente que tengamos puentes sólidos para que las personas puedan acercarse a Prabhupada. Excelente, Maharaj. Muchas gracias. Dhanvantari Maharaj, con su experiencia en el Instituto Yaladuta, que usted tiene en Campina Grande, que es tan hermoso, que ha educado a tantos devotos en ISKCON, ¿cuál sería el método más práctico para estudiar sistemáticamente los libros de Srila Prabhupada? ¿Usted nos puede dar algún corto consejo de cómo comenzar y cómo continuar leyendo los libros de Srila Prabhupada de una manera sistemática? Gracias por la pregunta. Bueno, yo estoy con la educación hace muchos años y comencé con niños y niñas muy pequeños. Recuerdo. Y era muy necesario traer el tema que te iba a enseñarles de una manera muy simple y organizada, con una línea de pensamiento, un flujo, para que ellos pudieran captar el tema mismo, el significado correcto. Cuando vení para Instituto Jaladuta, yo me inspiré en Burijana Prabhu de Vrindavan, con su estudio acerca de Bhagavad Gita, que él hace un estudio de la estructura del libro y lo divide en diferentes secciones temáticas. Okay. Para cada capítulo, yo comprendí como muy interesante y yo creo así que si los devotos estudian como si estudian en la universidad y haciendo una mirando el tema a estudiar y dividiéndolo en muchas partes para que pueda comprender parte por parte y pueda hacer el flujo del pensamiento filosófico. Así, Prabhupada ha pedido a Burijana Prabhu que enseñara sus libros para los devotos, enseñara cómo estudiar Bhagavad Gita y sus libros. Y él ha hecho eso en su instituto, Vrindavan Institute for Higher Education, allí en Vrindavan. Entonces, me gusta mucho su metodología y yo he practicado eso aquí
haciendo con otros libros también, como el Néctar de la Instrucción, el Néctar de la Devoción, y creo que los devotos están aprendiendo y creando el gusto por estudiar libros que se vuelven más fácil de comprender. Excelente, Maharaj. Muchas gracias. Sí, puedo adicionar un punto Por supuesto, Maharaj. sobre este tema. Gracias, Dhanvantari Swami. Gracias siempre. Que yo creo, y claro que aprecio y estoy de acuerdo con todo que Dhanvantari dijo, pero yo creo que falta algo. Mi impresión que puede ser, sin duda es imperfecta y puede llegar a ser falsa, pero mi impresión es que hay varios cursos de Bhakti Shastra y todos los títulos Bhakti que tienen la tendencia a preparar a los devotos para funcionar o dar clases a los ya convertidos, o sea, dentro de ISKCON. Y si hablamos en general de lectura de libros, una buena parte, tal vez la mitad de lo que se saca de una lectura depende de las preguntas que uno trae a la lectura. Por ejemplo, cuando yo volví a la universidad en 91, uno de mis maravillosas desviaciones, cuando volví a la facultad en 91 y yo me concentraba en la universidad en el estudio de la religión, así en el mundo, y aprendiendo muchas cosas sobre el estudio académico de la religión, y no siempre así materialista, demoníaca, pero simplemente una forma de tratar de conseguir algún tipo de objetividad en ese estudio. Cuando volví a los libros de Prabhupada, yo traje a mi lectura otras preguntas, otros conceptos, y pude ver en los libros de Prabhupada cosas que yo nunca había visto antes. Uh-huh. Entonces, yo creo que el proceso de lectura es interactivo. O sea, es muy importante entender que la lectura, cuando funciona bien, no es un proceso pasivo de simplemente absorber conocimiento, de apreciar, sino de llevarle a la lectura preguntas, conceptos. Por ejemplo, ¿qué es lo que Prabhupada está diciendo en términos de la sociología de la religión, o sobre ciencia política, dónde se puede encuadrar? Entonces, yo creo que si los libros de Prabhupada fueron presentados, eso es lo que yo estoy haciendo, y muchos devotos y muchos no devotos, educados, principalmente personas con cierta preparación profesional o académica, están respondiendo muy positivamente porque así como traducimos los libros de Prabhupada a tantas lenguas, español, portugués, tantas lenguas, pero también los libros de Prabhupada pueden y deben traducirse a la lengua, digamos, racional o histórica de Occidente. ¿Qué es lo que Prabhupada está diciendo en términos, digamos, con el lente desde el punto de vista de la historiografía, de diferentes teorías de la historia? Por ejemplo, Prabhupada en sus libros describe el reino de Yudhisthira o de Parikshit o de otros, pero ¿dónde se encuadra el sistema védico en la ciencia política? ¿Y cómo se justifica? Y resulta que el sistema védico es, primero, que es monarquía constitucional y no monarquía absoluta.
y cuál fue la constitución, y hay respuestas. Y, por ejemplo, se dice que Yudhishthira Maharaj era emperador, pero ¿qué tipo? Porque hay diferentes tipos de imperios, según la ciencia política. Entonces, ¿qué tipo, qué categoría de imperio tuvo Yudhishthira? Entonces, yo creo que es un tipo de estudio interno de los libros de Prabhupada, en que todos los puntos de referencia son internos. Que Prabhupada dice esto y después Prabhupada dice que, y sin traer al estudio, a la lectura, un conocimiento serio de la ciencia política, porque Prabhupada habla muchísimo de ciencia política, de la sociología, porque el sistema de Varnas creado por Krishna es un sistema social. Entonces, ¿qué diría la sociología? ¿O qué tipo de historiografía? O así, teología, y cómo es que la teología nuestra se compara con otras teologías. ¿En qué sentido específico es superior, por ejemplo, a las teologías o a las filosofías clásicas greco-romanas, a las del Medio Oriente, los judíos, cristianos, musulmanos, y, por ejemplo, los problemas historiográficos que tienen los cristianos de qué es realmente lo que dijo Jesús y quién realmente era. Entonces, de situar las enseñanzas de Prabhupada en el mundo real y comparar y aplicar en forma. Mi experiencia es cuando se presentan las enseñanzas de Prabhupada, que todo lo que hacemos está basado en las enseñanzas de Prabhupada. Entonces, cuando se muestra que es relevante, cómo se compara, cómo, por lo menos devotos occidentales, y ellos sienten que están siendo armados, equipados para salir en el mundo y defenderse y establecer nuestro punto de vista. Yo creo que eso es tal vez la mayor, con todo respeto, deficiencia. Y yo he visto que ese estilo despierta mucho interés en millares de devotos. Correcto. Sí, Maharaj, muy, muy acertado. Todo lo que usted acaba de decir coincide muy bien con algo que Prabhupada dijo. Acá estoy leyendo, dice, todos mis estudiantes deben leer nuestros libros con mucha diligencia y tratar de entender el tema de variedades de ángulos. O sea, eso Sí, perfectamente, perfectamente. Muchas gracias, Maharaj, por su intervención. Pues, querida audiencia, espero que estén disfrutando de este panel. Vamos a ir ya cerrando con las últimas dos preguntas para nuestros invitados. Vamos a preguntarle a Hridayananda Maharaj también. ¿Cuál debería ser la visión de los líderes de ISKCON, Maharaj, para entusiasmar a los devotos para que lean los libros de Prabhupada cada día? ¿Cuál sería su consejo para los líderes de ISKCON? Una pregunta profunda. Yo creo que la lectura de los libros de Prabhupada es un acto obviamente privado, que uno se sienta en algún lugar y lee. Normalmente las personas leen, ¿verdad? O a veces hay grupos, ¿verdad?, que estudian, pero el gusto superior. Ahora te voy a decir lo que realmente siento. Todo lo que dije antes es mentira, ¿verdad? No, pero ahora como dice el español, si te digo la verdad, te miento. Pero yo creo que realmente el gusto superior es el movimiento de Sankirtan. El gusto superior. Y Chaitanya Mahaprabhu dice eso, ¿verdad?
Parang Vijayate Sri Krishna Sankir, Anandam Buddhivardhanam. La bienaventuranza que nos inspira viene del movimiento de Sankirtan. Yo creo que tenemos que mostrarles a los devotos cómo su lectura de los libros de Prabhupada es relevante a la salvación del mundo, al movimiento de Sankirtan, el gusto superior. Una persona que no predica mal va a sentir muchísimo gusto en leer lo que no comparte. Es como sabemos, cuando tratamos de dar el conocimiento, se crea, Krishna crea en nosotros un deseo fuerte de aprender más. Entonces, es el devoto que está dando, que recibe de Krishna ese gusto, porque entonces un movimiento que no crece en décadas, honestamente, un movimiento en que realmente no se ve, si uno es pragmatista, y la mayoría de devotos hoy en día están ahí en el mundo, trabajando, familias, pagando impuestos. Como sabemos, la gran mayoría de los devotos no son monjecitos en los templos. Y por eso ellos tienen que vivir, si quieren alimentar sus familias, tienen que trabajar en forma práctica. Entonces viven en un mundo muy pragmático. Y la lectura, pueden decir, bueno, conozco la filosofía, acepto la filosofía, trato de cantar mis rondas y todo eso. Pero ¿dónde está el gusto superior si ellos no se sienten parte de un movimiento que está en marcha, un movimiento que está creciendo, un movimiento que tiene una posibilidad, una posibilidad seria de cambiar este mundo? Y cuando eso no es el caso, el gusto superior, yo creo que el gusto superior es algo que inspira la japa, que es otra conversación, ¿verdad? Cómo hacer con que los devotos canten japa, de cantar la japa, de leer los libros. Entonces, hay un dicho que me gusta mucho en inglés, quiero traducirlo bien. Que la marea creciente levanta todos los barcos. Entonces, yo creo que tenemos que devolverle a la vida como miembro de ISKCON este gusto superior. Porque si yo soy miembro de un movimiento que realmente predica en forma práctica y no dogmática, que todo es Gyata Sukriti, todo es así, bueno, estamos purificando a personas que ni saben lo que está pasando. Pero si realmente, si pudiéramos tener en América Latina, en el mundo hispánico, o sea, en todas partes, un movimiento que crece, que es dinámica, que se predica en forma inteligente, entonces los devotos tenían por qué estudiar, porque tengo que equiparme, tengo que armarme, tengo que estar preparado, porque quiero representar en forma digna a Prabhupada. Porque si uno está leyendo solo para su propia salvación, eso no es el gusto superior. Nosotros, como Prabhupada dijo, no somos salvacionistas. O sea que somos predicadores, somos... Chaitanya Mahaprabhu dice que el gusto superior es la prédica. Y si el movimiento fuera relevante, si no vivía en otro siglo, con técnicas relevantes 50 años atrás, si el movimiento pudiera crecer y todo el mundo sentía que hago parte de algo histórico que va a cambiar el mundo, pero tengo que leer libros de Prabhupada para prepararme, para encontrar el público. Yo creo que estamos viendo un tipo de, ¿cómo se dice? En inglés hay una palabra, no sé si es la misma palabra, un tipo de malestar, un tipo de una falta general
de entusiasmo extático. Y creo que la lectura de los libros de Prabhupada es simplemente más una víctima de ese malestar. Ujú. Es más una víctima. Se ve hoy en día que es perfectamente normal y aceptado que, por ejemplo, que dos personas, hombre y mujer, viven juntos sin casarse. Eso es casi el estándar entre devotos en general, no en los templos. Ujú. Vemos un tipo de... bueno, si queremos hablar de los problemas de ISKCON, eso será un diálogo de muchas y muchas horas. Ujú. Entonces yo creo que es muy bueno, es muy noble ese esfuerzo de hacer programas como este, de animar a los devotos a leer. Creo que es un esfuerzo noble y admirable y todo eso. Y creo que sin duda algunas personas reciben beneficios, sin duda. Y Gracias. te agradezco, pero yo creo que tenemos que el tema, ¿dónde está el gusto superior en un movimiento que honestamente casi no crece, que hay problemas con liderazgo? O sea, tenemos que ver cómo crear un movimiento que inspira a los devotos y quieren participar y quieren estudiar. Y entonces creo que, claro, podemos y debemos hablar separadamente de la lectura. Eso es ciertamente, como dije, y algo importante. Lo que tú estás haciendo y otros devotos en otras lenguas es importante, es necesario, es admirable. Es un honor para mí participar, pero en última instancia tenemos que enfrentar el problema más serio Ujú. y cómo devolverle a ISKCON el gusto superior para que un número grande de miembros de ISKCON sientan diariamente ese gusto superior, están inspirados y como devotos inspirados quieren armarse con las palabras puras de Prabhupada. Excelente, Maharaj. Muchísimas gracias por sus relevantes comentarios. Gracias. Y para usted, Advantari Maharaj, va la última pregunta, y es una pregunta sencilla. Srila Prabhupada ha declarado, entre otras cosas, que los libros son la base, ¿verdad? Y justamente el festival organizado por el Ministerio de Educación se llama Los libros son la base. ¿Qué es lo que significa para usted, Maharaj, esta declaración de Srila Prabhupada? Los libros son la base. Gracias. Las bases para la formación de uno como devoto, como ciudadano, como individuo, como persona, y que eso pueda traer cambios en su propia vida y que pueda presentar el mensaje de Sri Chaitanya para la gente en general en base a un ejemplo personal. Si él conoce la filosofía, si él conoce los libros, si él tiene los libros como la base de su propia vida, entonces él puede presentarse a la gente como un ejemplo de los libros, un ejemplo del mensaje, y puede cuidar de la gente, tratar a la gente en base a los libros. Así, los libros como base para todo en este movimiento. Los libros de Prabhupada y los libros como Shastra, un poquito más amplio que los libros de Prabhupada, como nos ha presentado. Las bases donde Prabhupada sacó las instrucciones para poner en sus significados. Entonces, los Shastras, sí, deben ser la base para que uno pueda tratar su vida, seguir su vida material y espiritual, siguiendo los pasos de Prabhupada, siguiendo las instrucciones de Prabhupada para desarrollar su vida, la congregación de ISKCON y desarrollar y
hacer un relevante papel, una relevante acción en la sociedad, una acción de cambio en la sociedad, que pueda beneficiar a la sociedad con buen ejemplo y buena filosofía. Así, los libros son las bases, en mi punto de percepción, para este movimiento. Bien dicho. Muchas gracias, Maharaj. Muy bien. Pues entonces hemos llegado al final de este panel. Me gustaría agradecer a toda la audiencia por haber tenido la paciencia de escuchar a estos dos sobresalientes discípulos de Srila Prabhupada, dos de los héroes que tenemos en Latinoamérica en las últimas décadas. Y ojalá que la juventud, los nuevos devotos que están haciéndose en nuestro movimiento hayan tenido un gran beneficio al escuchar los consejos y realizaciones de ambos sannyasis. Entonces, sus palabras finales para despedirse, Hridayananda Maharaj. Primero usted. Gracias a ti. Y gracias a los otros devotos que facilitan esos programas. Y las palabras de Dhanvantari Swami también me inspiran. Y sí, en última instancia, sí, tal vez una última palabra, y prometo no extenderme. Sí, tengo ¿cómo se dice? Mi reputación me procede. Yo hablaba de la parte social, del gusto del movimiento, dar un gusto superior, lo que Dhanvantari Swami me inspiró, porque en última instancia, al final de cuentas, como se dice, nosotros como individuos, como almas individuales, con nuestra relación íntima, única con Krishna, tenemos que decidir que queremos la conciencia de Krishna. Y aparte del contexto social, Prabhupada, lo que sabemos a ciencia cierta, como se dice, es que Prabhupada es un devoto puro. Él personalmente, privadamente me dijo que nunca hubo un tiempo en que él no conociera a Krishna. Y como se dice, hay un dicho en inglés, que venga el infierno, que venga agua, o sea, agua subida. O sea, nosotros tenemos como almas individuales nuestra relación con Krishna. Krishna mandó un devoto puro del máximo nivel, y tenemos la oportunidad individual, privada, a pesar de cualquier contexto social, de perfeccionar nuestra vida. Y el contacto con Prabhupada a través, yo he visto una tendencia que me parece no de todo positiva. No sé si ustedes también se dieron cuenta. Y cuando veo los programas de Vyas Puja, de Prabhupada, otros festivales, hay una tendencia que hablan casi que exclusivamente de anécdotas. Una vez Prabhupada vino y me sonrió, o me miró y yo sentí, y casi no se habla de filosofía. Casi no se habla de Prabhupada como filósofo. Casi no se habla de las enseñanzas de Prabhupada. Muchas veces puras anécdotas, que son importantes, pero menos importantes. Entonces, cada alma cada persona que está escuchando ahora tiene derecho, oportunidad, posibilidad, tiene todo para desarrollar una relación íntima con Prabhupada y perfeccionar su vida escuchando al devoto puro. Y por último, última palabra, juro, que no es cierto que yo como discípulo iniciado de Prabhupada o mi colega Dhanvantari Swami, no es verdad
que necesariamente o automáticamente nosotros tenemos una relación más íntima con Prabhupada que mis discípulos o sus discípulos. No, porque si eso fuera verdad, eso llevaría a una conclusión absurda, imposible, que sería que ISKCON, con sus miembros, con cada generación se está alejando de Prabhupada, que es imposible. Entonces, Prabhupada es mi Diksha Guru, pero Diksha Guru no era el papel con que Prabhupada más se identificaba. Se identificaba mucho más con el papel de fundador Acharya. Y como fundador Acharya, cada discípulo mío tiene el mismo acceso a Prabhupada. Tiene entonces un discípulo mío, un discípulo de un discípulo, puede tener la relación más íntima con Prabhupada, puede entender a Prabhupada mejor que nosotros. Así que nadie debe pensar, bueno, Prabhupada no es mi guru. Eso es un pensamiento, quiero ser cortés aquí, pero estúpido. Porque el hecho es que Prabhupada es el gran Acharya, Prabhupada es un devoto, el fundador Acharya de ISKCON. Mis discípulos pueden entender a Prabhupada mejor que yo si es que tienen esa cualificación espiritual. Y los discípulos de mis discípulos, o la tercera, cuarta, quinta generación de ISKCON, puede entenderlo a Prabhupada mejor que nosotros. Así como, por ejemplo, cuando uno está en las montañas o caminando montañas, las montañas no parecen muy altas. Es cuando uno se aleja. Yo he visto eso personalmente. Si uno está, por ejemplo, a 50 kilómetros de una sierra alta, es en ese momento se ve la majestuosidad, que cuán así grandes y cuán altos y cuán majestuosos son las montañas. A veces no se ve el bosque porque uno está metido en los árboles. Y que yo veo que a veces mis discípulos, en un sentido, pueden entender cosas de Prabhupada que yo no veo porque estoy demasiado cerca. Así que la idea de que yo no soy discípulo de Prabhupada es completamente ignorante. Porque Prabhupada es el fundador Acharya de todos, igualmente. Correcto. Muy importante lo que acaba de decir Maharaj. Realmente celebro eso, porque todos somos discípulos de Srila Prabhupada y solo así vamos a poder estar unidos y no vamos a ver estas divisiones de grupos porque yo soy discípulo de tal o cual, sino que todos somos una gran familia bajo la... Exactamente. Y un guru que crea una conciencia sectaria entre sus discípulos no es un amigo de sus discípulos. Correcto. Más bien, o sea, podemos medir la cualificación de un guru viendo hasta qué punto sus discípulos son fieles a Prabhupada y ISKCON. Muchísimas gracias, Maharaj, por sus sabias palabras. Dhanvantari Maharaj, ¿usted quiere decir algo para terminar la discusión? Sí, por favor, Dhanvantari Swami. Muy breves palabras. Me gustaría agradecer a la presencia de Hridayananda Das Goswami aquí. Mucho gusto escucharlo una vez más. Agradecer a usted, Prabhu Mathuresh, por su trabajo aquí hoy y especialmente al ISKCON Ministry of Education por esta oportunidad para que los devotos puedan reflexionar acerca de la importancia de estudiar los libros de Prabhupada. Hay muchas experiencias que son más sencillas, otras son más complejas, pero vale la pena siempre estudiar los libros de Prabhupada con su propia capacidad, su propia experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo. Gracias al público, devotos que han visto este panel y será hasta una nueva oportunidad.
Hare Krishna, gloria a Srila Prabhupada. Gracias. Gracias. Hare Krishna Maharaj. All glories to Srila Prabhupada. Srila All glory to Prabhupada. Prabhupada.